Hola, ¿qué tal, estimados? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos un poco sobre cómo convertir áreas definidas rectangularmente a polares. ¿Ok? Como podemos ver en la imagen, tenemos una región delimitada por cuatro funciones, las cuales definen a dos circunferencias centradas en el origen, como se llaman las ecuaciones x cuadrada más y cuadrada igual a r1 al cuadrado, y x2 x cuadrada más y cuadrada igual a r2 al cuadrado. Y a dos rectas que también pasan por el origen. En este caso sería y igual a m1x y y igual a m2x. Que si quisiéramos utilizar estas funciones para encontrar el área de la región sombreada, o en su caso el volumen de un sólido que proyecta esa sombra sobre el plano XY, la verdad es que se nos complicaría un poco. Entonces, lo que podríamos hacer es, sabiendo que la ecuación x cuadrada más y cuadrada describe a un círculo centrado en el origen, como se había mencionado anteriormente, y que ese radio conocido, entonces podemos delimitar la región por dos regiones, por dos radios, perdón, R1 y R2. O sea, en lugar de escribir x cuadrada más y cuadrada igual a R1 al cuadrado, podríamos escribir R1 y acá podríamos escribir R2. ¿Ok? Y como podemos ver, pues serían valores o radios que en ningún momento cambiarían, es decir, pues tendríamos realmente dos constantes, ¿no? De tener dos funciones de variables, entonces tendríamos ahora dos constantes, lo que nos facilitará mucho. ¿Okay? Nos quedan dos rectas, ¿okay? Que sabemos que cortan en el origen, entonces están definidas por M1 y M2, que serían las pendientes, y que podríamos escribir como teta, ¿no? De esa forma podríamos cambiar entonces nuestra región delimitada por esas funciones a nuestra región delimitada por coordenadas polares. ¿Okay? Entonces pasamos de tener las cuatro funciones anteriores a pasar a tener únicamente R1, R2, teta 1 y teta 2. Vemos también que teta 1 y teta 2 se convierten en constantes, lo que nos facilita de cualquier forma el cálculo de nuestra área. ¿Okay? Entonces podemos ver que nuestra región pasó a estar definida por cuatro funciones rectangulares a cuatro constantes polares, y entonces podemos definir la región como sigue. La región está definida por R mayor o igual que R1 pero menor o igual que R2, y teta mayor o igual que teta 1 pero menor o igual que teta 2. ¿Okay? De esta manera describimos nuestra región amarilla. Ahora bien, imaginemos que la región es la sombra de una función z. ¿Okay? Esto amarillo que tenemos aquí realmente representa a la sombra de una función z que está por encima, ¿no? Si quisiéramos encontrar el volumen de ese sólido, tendríamos que dividir la región en partes iguales denominadas dA. ¿Okay? Tendríamos que dividir esa región en muchas partes iguales para poder entonces denominarla un dA, ¿no? La cual sería igual a un delta teta por un delta r. ¿Okay? Entonces esa sección sombreada en amarillo un poco más fuerte sería nuestro delta área, ¿okay? Nuestra pequeña diferencial de, de área, nuestro incremento de área. ¿Okay? Vemos que entonces nuestra región se dividió por radios, partes iguales, y de manera angular también se fue dividiendo por ángulos del mismo tamaño. ¿Okay? Lo que nos da este enmayado. Como cada delta A infinitesimal, o sea, cada pequeña sección del área realmente cambia de la forma, cambia debido a la forma de la región, es decir, esta área viene siendo
de un tamaño diferente a esta área de acá, entonces es necesario multiplicarlo por un RI, ¿no? Por una R que le corresponda a esa sección. Entonces, podríamos decir que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función RI coseno de teta i, RI seno de teta i, por RI delta R delta teta, es igual a la integral iterada sobre la región S de la función de R coseno de teta, R seno de teta, por R de A. ¿Okay? Entonces, esta función f r coseno de teta, r seno de teta, se representa a la función z que está por encima de esa región sombreada amarilla, y r de a pues realmente se refiere a cada una de las áreas que nosotros vamos considerando para poder encontrar el volumen. ¿Okay? Entonces aquí vemos que se hizo la sumatoria, sumamos cada una de las secciones, eso lo convertimos en una integral iterada, y pues hemos encontrado la fórmula para poder encontrar la integral de una región polar. Antes de seguir con los cálculos de áreas, es importante recordar la equivalencia de coordenadas rectangulares en polares. ¿Okay? Ahí ya vemos el triángulo rectángulo, donde tenemos una distancia r. Vemos que esa distancia r proyecta una distancia sobre el eje x, que sería r coseno de teta, y también tenemos la proyección sobre el eje y, que sería r seno de teta. Entonces podemos decir que x es igual a r coseno de teta, que equivaldría a la posición en x de este punto. Y es igual a r seno de teta, que equivaldría a la distancia del eje x al punto sobre el eje y. Sabemos que de Pitágoras r cuadrada es igual a x al cuadrada más y cuadrada, y también sabemos que el ángulo pues es el tangente inverso de y sobre x. ¿Okay? Entonces de esa forma tenemos cómo convertir de rectangular a polar. Okay, dentro del cálculo de áreas polares podemos encontrar dos métodos, considerando el área radialmente simple y considerando el área angularmente simple. ¿Cómo saber cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra? Bien, primero basémonos en nuestra fórmula de integrales para una región radialmente simple, que es la que tenemos en pantalla. Entonces, podemos ver, tenemos dos integrales. Nos basamos en nuestro orden de integración. Como es radialmente simple, nuestro orden de integración va a ser r de r de teta. Esta r de aquí, realmente, aunque sea radialmente simple o angularmente simple, no la quitaremos. Lo que cambiaremos únicamente es el orden de nuestras diferenciales. ¿Okay? Entonces sería r de r de teta es radialmente simple. Quiere decir que primero voy a integrar con respecto de r. ¿Okay? Y entonces mis límites serán mi función g1 y mi función g2. Podemos ver, aquí tenemos g1, acá tenemos g2, que vendrían siendo nuestros radios. En este caso sería radio 1 y sería radio 2. Únicamente que, como podemos ver en la imagen, realmente el radio en este caso no se mantiene constante, sino tiene una cierta variaciones. ¿Okay? Entonces es una función g1. Y g2, el radio tampoco se mantiene constante, es una función con valores que van a ir cambiando. ¿Ok? ¿En función de quién? Pues en función del ángulo, ¿no? Entonces, podemos ver que cuando integremos en dr, nuestros límites van a ser radios, y que generalmente, porque puede ser que no es así, el valor del radio realmente va a ir cambiando.
¿ok? Vemos que el valor del radio va cambiando. Incluso vemos aquí las secciones, azul un poco más fuerte. Vemos como, por así decirlo, la longitud del área va cambiando conforme se va avanzando en toda la región. A diferencia, por ejemplo, del ángulo. ¿Ok? Ahora le tocaría la parte a la integral de teta, que vemos que está definido por alfa beta, es decir, por dos constantes. En este caso tenemos alfa en la parte inferior y beta en la parte superior. Podemos ver que en cada una de las divisiones azules el ángulo teta se mantiene siempre igual, nunca cambia. ¿Ok? Teta, teta, teta y teta. Es decir, el ángulo de la región no va cambiando. Sin embargo, lo que sería el radio, la distancia del radio entre G1 y G2 sí va cambiando. Entonces, en ese momento nos conviene hacer un análisis radialmente simple. Nuestra área es un área radialmente simple. ¿Ok? Entonces, nos guiamos con el orden de integración de R primero. Entonces, quiere decir que el radio realmente va a ir cambiando. Generalmente las integrales internas tienen funciones variables, van a ir cambiando conforme cambia el otro valor. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos las integrales externas, realmente son constantes. Ok, para la parte de angularmente simple, nuevamente ahora nos basamos en la fórmula de angularmente simple. Vemos que ahora el orden de integración cambió. Observamos que R sigue ahí todavía, pero ahora es de teta de R, anteriormente era de R de teta. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora el ángulo va a ir cambiando en función del radio, y mis límites internos pues van a ser en función de nuestro radio. ¿Ok? Si vemos el área sombreada verde un poco más intenso, vemos que la función H1 y la función H2 va cambiando conforme va cambiando el radio. El ángulo va cambiando conforme va cambiando el radio, a diferencia de la radialmente simple, que la teníamos por este lado de acá y por este lado de acá. Ahora el angularmente simple la tenemos de este lado. ¿Ok? Y vemos que realmente el ángulo, si lo medimos desde el origen, pues realmente va cambiando, ¿no? No es lo mismo el ángulo que tiene el punto en esta sección al ángulo que tiene el punto en esta otra sección de acá, ni al punto que tiene en esta sección de acá. ¿Ok? Entonces vemos que el ángulo va cambiando. Mismo caso para H2. Si ahora vemos DR, vemos que DR, en este caso delta R, vemos que ese incremento de radio realmente se mantiene constante en cualquier área que nosotros dibujemos dentro de la región. ¿Okay? Delta R, delta R, delta R, todos miden lo mismo. ¿Okay? Entonces podemos definir que el radio permanecería constante. Y si vemos la imagen, aquí tenemos R1, que es un círculo de radio constante, y R2 también un círculo, ¿okay? Radio constante. Entonces, en nuestros límites exteriores, o nuestros límites de nuestra integral exterior, son constantes. ¿Okay? Entonces, de esa manera podemos distinguir si el área la podemos catalogar como radialmente simple o angularmente simple. Veamos qué tenemos constantes. Si tenemos los radios constantes, entonces la hacemos angularmente simple. Si los ángulos son constantes, entonces lo hacemos radialmente simple. ¿Okay? Recordemos también que cualquier método que utilicemos vamos a llegar al mismo resultado. Lo único que cambiará es el camino por el cual lleguemos a ese resultado, que algunas veces va a ser más fácil que otro. Ok, ejemplo. Evaluar la integral iterada pasando a coordenadas polares y graficar el área de integración. Ok, tenemos la integral. Es importante tomar en cuenta que el área de integración únicamente se refiere
a lo que la integral nos indica como dy dx y a los límites de integración. La función que nosotros estamos integrando no representa parte del área como tal. O sea, en este caso x cuadrada más y cuadrada no lo dibujaríamos, sino lo que nosotros tenemos que dibujar es dy dx con estos límites. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que ver primero? La integral que nosotros tenemos en primera instancia es una integral con un área verticalmente simple. ¿Por qué? Porque es de y de x. ¿Ok? Quiere decir que el área asombrada yo la vamos a tener desde 0 hasta raíz de 4 menos x cuadrada. Esa va a ser la distancia o la altura de nuestra área. ¿Ok? Entonces, vemos acá en el recuadro gris, y es igual a raíz de 4 menos x cuadrada, ¿no? Por lo tanto, despejamos la raíz cuadrada, nos queda y cuadrada es igual a 4 menos x cuadrada, por lo tanto x cuadrada más y cuadrada es igual a 4. ¿Ok? Y vemos que esta se convierte en la ecuación de un círculo, ¿no? Centrado en el origen, que es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. ¿Ok? Entonces, r cuadrada es igual a 4, nos queda lugar entonces a r es igual a 2. Quiere decir, como es verticalmente simple, el área sombreada, la altura del área sombreada va a ir desde 0 hasta raíz de 4 menos x cuadrada. Si nosotros lo queremos en polar, eso sería entonces de 0 a 2. ¿Ok? Vemos que tenemos un círculo de radio 2, que fue lo que definimos acá. Vemos que verticalmente simple, esto es de 0 a raíz de 4 menos x cuadrada. ¿Ok? O de 0 a la raíz de 2 a radio igual a 2, y que de manera polar, en áreas polares, pues lo veríamos así, ¿no? En el caso de que fuera radialmente simple, vamos de 0 a r igual a 2, ¿ok? De 0 a r igual a 2, ¿ok? Como dx dice que va de menos 2 a 2, entonces realmente nuestra región sombrada es la que tenemos en pantalla. Vamos de menos 2 a 2 y la altura va de 0 a raíz de 4 menos x cuadrada. En coordenadas polares, la región quedaría definida como r igual a 2 porque es constante radio. Esta semicircunferencia siempre va a ser de radio 2. Y el ángulo, como vamos de 2 a menos 2 o de menos 2 a 2, probablemente el ángulo va de 0 a pi. ¿Ok? Entonces, esa sería la región que nosotros estaríamos calculando. ¿Ok? Bien, como x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada, podemos modificar esa parte de la integral. X cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada, entonces la convertimos a forma polar, y entonces esta integral la cambiamos a la integral de 0 a pi, ¿ok? De 0 a pi, de la integral de 0 a 2, de 0 a 2, r cuadrada, r de teta. La estamos haciendo radialmente simple, por eso el dibujo donde se ve aquí como un pedazo de pizza, ¿no? Ok, entonces de esa forma cambiamos esta integral a forma polar. Graficamos el área de integración basándonos
primero en que era realmente simple, encontramos los límites de la región y cambiamos a forma polar. ¿Ok? Entonces volvemos a escribir nuestra integral, pero ahora en forma polar, lo cual se ve pues bastante sencilla, ¿no? Bien, como aquí tenemos r cuadrada por r, entonces la podemos multiplicar y nuestra integral pasa a ser r cúbica de r de teta. ¿Ok? Entonces integramos r cúbica de r, sabemos que es r cuarta sobre 4, que vamos a evaluar de 0 a 2. Eso da como resultado la integral de 0 a pi de 2 a la cuarta sobre 4 menos 0 de teta, que es igual a la integral de 0 a pi de 4 de teta. ¿Ok? Integramos 4 de teta y nos queda 4 teta a evaluar de 0 a pi. ¿Ok? Lo que nos da como resultado 4 pi. Entonces encontramos, realizamos la integral de que nos habían proporcionado, la evaluamos y llegamos al resultado de una manera bastante sencilla. ¿Okay? Si lo hubiéramos hecho de manera con coordenadas rectangulares, la verdad se nos iba a complicar un poco. ¿Okay? Entonces, para eso sirven el cambio de coordenadas polares. Siempre que tengamos áreas circulares o angulares, lo más conveniente probablemente sea hacer cambio a coordenadas polares cuando estamos hablando de en el plano. ¿Ok? Pues bueno, espero que les haya sido de utilidad y espero verlos en el siguiente video. Hasta luego.